Como les decía, la idea es darles una introducción al arbitraje, una aproximación a los temas básicos, generales que debe conocer todo abogado o estudiante que tenga alguna relación con el arbitraje, ya sea porque esté interesado en estudiarlo, en hacer su tesis, trabajar en un centro de arbitraje. Vamos a ver más adelante qué es un centro de arbitraje, o que sea asesor de alguna de las partes o que desea ser árbitro. De hecho, aunque no todos lo sepan, la mayoría de nosotros, si es que no todos, ya somos parte de cláusulas de arbitraje. Avancemos. Muy bien. Entonces, como les decía, eh, lo más probable es que todos seamos parte de cláusulas de arbitraje, aunque todavía no seamos parte de arbitraje. ¿Por qué? Porque muchos de los términos generales de contratación de algunas de las empresas con las cuales, de las cuales adquirimos servicios tienen precisamente cláusulas de arbitraje. Ustedes han comprado algo en Amazon, han sido parte de una cláusula de arbitraje. Han traído algo por medio de un courier internacional, han suscrito un contrato de tarjeta de crédito, o han comprado un boleto aéreo, lo más probable es que estos contengan cláusulas de arbitraje. Y aunque no hayan acudido a esa cláusula por una disputa, han sido parte de esa cláusula y por lo tanto, si existiera una disputa en el futuro, esto significaría que se conocería por medio de un arbitraje. El arbitraje hoy en día es la regla y ya no es la excepción para la resolución de controversias en el comercio internacional. Antes, la norma eran los tribunales de justicia de los distintos países o la selección de un foro específico como permite, por ejemplo, nuestra ley del organismo judicial. Se seleccionaban los tribunales de Londres, de París, de Suiza, de Nueva York. Ahora la regla dentro de los grandes contratos internacionales es acudir al arbitraje. La excepción es acudir a los tribunales de justicia. Y algunos de los casos más grandes a nivel mundial se resuelven ya no solamente por los tribunales, sino que por los tribunales arbitrales. Hay laudos de billones de dólares, por ejemplo, que eran controversias generalmente limitadas a los tribunales de justicia. Esto ya no es así. El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias privado que opera por autonomía de la voluntad y que produce un resultado obligatorio. No es una conciliación, no es una mediación, sino que produce un resultado final que es un laudo que se puede hacer valer coercitivamente ante los tribunales de justicia. Y es resuelta por sujetos de derecho privado que se llaman árbitros. Sigamos. No es tampoco un método de resolución de controversias nuevo. Tendrá su apogeo en este crece en distintas sedes arbitrales también. Nuestra ley tendrá apenas 25 años. Eso no significa que no hayan existido arbitrajes antes, pero es un método que tiene orígenes, diría yo, que hasta milenarios. Cuando dos personas se ponen de acuerdo para pedirle a un tercero que resuelva la controversia y ese tercero emite una norma, un laudo vinculante, eso es un arbitraje. Los antecedentes jurídicos, incluso a nivel constitucional en nuestro país, los vemos desde la Constitución de Cádiz. El artículo 280 de la Constitución de Cádiz establecía el derecho de todos los españoles a determinar sus diferencias por medio de árbitros elegidos por las partes. Y ese no es el único artículo de la Constitución de Cádiz que habla sobre el arbitraje. Los 3 o 4 que le siguen también desarrollan este tema. Entonces, para que vean, es un método novedoso en Guatemala, de aplicación creciente o reciente, pero no es un método de resolución de controversias nuevos. Yo les diría que la determinación de una controversia por parte de un tercero que no sea una figura judicial estatal tiene orígenes desde el derecho mismo. Sigamos. Esta es una definición práctica para efectos de esta presentación que he preparado y vamos a ver cada uno de sus elementos más adelante. Entonces es un método alterno de resolución de controversias, es decir, el método
usual o el método general es acudir a los tribunales de justicia, por medio de los cuales las partes acuerdan que uno o varios terceros imparciales resuelvan de manera definitiva una controversia dentro del ámbito legalmente permitido por medio de un laudo vinculante. Aquí podemos ver varios elementos. Primero, es un método de resolución de controversias. Segundo, acordado por las partes. La autonomía de la voluntad es la esencia del arbitraje, que es resuelto por terceros imparciales, que son los árbitros. Es decir, tienen que ser terceros que no están vinculados con una de las partes y no lo representan, sino que buscan resolver la controversia de manera ajena a ella, sin ningún conflicto de intereses. Resuelven de manera definitiva la controversia. Dentro de una controversia que debe estar dentro de un ámbito legalmente permitido, esto se llama arbitrabilidad, vamos a ver más adelante a qué me refiero, por medio de un laudo vinculante, es decir, un laudo que tiene fuerza ejecutiva. En algunos países incluso se puede ejecutar por medio de un proceso que es más veloz que el de las sentencias judiciales, como es Guatemala, y concluye finalmente la controversia entre las partes. Es decir, no es una conciliación o una mediación que busca proponer fórmulas que las partes pueden o no adoptar, sino que aquí se emite un resultado obligatorio para las partes. Sigamos. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Les pongo aquí dos de las teorías que desarrollan estos puntos. Hay muchos más. Estas son, digamos, las más adoptadas. La primera es la teoría contractual, es decir, que la naturaleza jurídica del arbitraje proviene del acuerdo entre las partes como si fuera un contrato. Y su fuente, cuando en la presentación cito un artículo y no señalo la ley, me refiero a la Constitución. Y cuando sí cito de dónde proviene, se refiere a esa norma. La teoría contractualista señala que el arbitraje es producto del acuerdo entre las partes, de la manifestación de voluntad dentro de un área en la cual tienen libre disposición, y lo que disponen es precisamente que cualquier controversia se resuelva por medio de un procedimiento por ellos pactados. ¿Dónde tiene sus orígenes? Libertad de industria, comercio y trabajo, artículo 43 de la Constitución, libertad de acción, artículo 5, y libertad de contratación. Ahí cito el Código de Comercio, pero también el Código Civil. Esa es una postura. La segunda postura es la de la autodeterminación. En mi opinión, se asemeja un poco más a la verdadera esencia de donde creo que proviene el arbitraje, y es un tema de autodeterminación y dignidad. Es decir, respetar que las personas puedan libremente elegir la forma en que se resolverán las controversias. No solo es no solo es la génesis de la teoría contractualista, sino que también es una forma de reconocer su dignidad, que tiene distintas fuentes en nuestro derecho constitucional, y cito como ejemplo el artículo 1. Entonces, el origen del arbitraje tiene una génesis precisamente contractual, pero el reconocer que las partes tengan la libre disposición y la autodeterminación de señalar no solo los elementos que contendrán sus contratos, sino que a su vez la forma en que se resolverán, es una forma de reconocer su dignidad. Sigamos. Fundamentos legales, hay muchos. Yo ya les señalé algunos sobre la esencia de la naturaleza jurídica, pero estos son unos un poco más concretos. El artículo 103 de la Constitución señala que la jurisdicción la ejercen la Corte Suprema de Justicia, los demás tribunales que la ley establezca. ¿Cuáles son estos tribunales que la ley establezca? Pues entre los que ustedes ya conocen, los tribunales de arbitraje, que establece la ley de arbitraje, norma esencial para todo el que quiera tener una aproximación a este tema. Decreto 6795, virtualmente sin modificaciones, excepto una inconstitucionalidad, para que tengan actualizada esa norma. Y luego hay varias convenciones que de alguna forma se refieren al arbitraje. Señalo ahí las más relevantes: la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, un instrumento de adopción casi universal. De hecho, entiendo que próximamente, creo que Irak está próximo a ratificarlo. La mayoría de países del mundo son parte de la Convención de Nueva York. Creo que tiene más estados que la han ratificado de los que han ratificado la Convención contra el Genocidio.
Y es una convención que se enfoca en el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, pero va más allá. Por eso digo que es importante que la lean, porque no solamente establece la posibilidad de que los laudos emitidos en otros países sean emitidos en los demás estados signatarios, es decir, un laudo emitido en Guatemala puede ser ejecutado en Estados Unidos o en El Salvador o en Belice, sino que además establece algunos de los elementos casi universalmente reconocidos del arbitraje. Establece, por ejemplo, cuáles son los requisitos de una cláusula de arbitraje, cuáles son los motivos por los cuales no se puede reconocer un laudo o se puede oponer al reconocimiento de un laudo y que de alguna forma transcribe nuestra ley de arbitraje. Entonces no hay tanta diferencia ahí. De hecho, nuestra ley de arbitraje se basa en gran parte en la ley modelo UNCITRAL, que es un proyecto de UNCITRAL que cada país tiene que ir adoptando, incluyendo como una legislación propia, su propia ley nacional, pero que de alguna forma busca uniformar los requisitos del arbitraje a nivel internacional. Esto para permitir que un árbitro en Guatemala pueda llevar casos fácilmente en otros países, porque las normas cumplen ciertos requisitos generales uniformes, y además para que permita de alguna forma poder tener cierta armonía en este tema por la naturaleza transnacional del arbitraje. Y en segundo lugar, la Convención de Panamá, que de alguna forma contiene los mismos elementos de la Convención de Nueva York, pero a nivel regional. Sí, si puedo dar un comentario ahí, licenciado, me parece interesante eso de la universalidad de la aplicación de la Convención de Nueva York, porque si yo no mal me equivoco, es como la tercera convención más ratificada en el mundo. Primero los convenios de Ginebra, que sí son de ratificación universal, después la Convención sobre los Derechos del Niño, que solo 2 estados no la ratificaron, y después sigue la Convención de Nueva York, que si no estoy mal, tiene 160, 161 estados ratificantes por el momento. Sí, es una de las normas más exitosas del derecho internacional y ciertamente la más exitosa de derecho comercial internacional. Creo que van un poco más de 160 y sí, tiene razón con los otros ejemplos que menciona, solo con la diferencia de que, por ejemplo, los convenios de Ginebra contienen disposiciones obligatorias, aunque las partes no las hayan ratificado como parte del jus cogens o como parte de la costumbre. Esto no ocurre en este caso. La Convención de Derechos del Niño, la dificultad ahí es que uno de esos países que usted señala que no la ha ratificado es uno que tiene tal vez la trascendencia más importante o de los más importantes en materia de comercio internacional. Entonces sí es un obstáculo grande. Pero es un muy buen ejemplo el que usted señala para que la gente entienda, para que quienes nos escuchan entiendan la importancia de esta convención, que va un poco más allá de simplemente señalar que los laudos de un país se pueden ejecutar en otro, sino que contiene elementos que han formado de alguna manera la esencia del arbitraje a nivel internacional. Principios como el competence competence, la autonomía de la cláusula arbitral y otros que vamos a ver más adelante. El fundamento legal ya lo vimos, pero el fundamento contractual, que proviene de la disposición del acuerdo de las partes, es en primer lugar la cláusula de arbitraje, que puede ser también un contrato compromisorio. La cláusula de arbitraje generalmente es referida así cuando las partes acuerdan en el contrato que contiene las obligaciones entre ellas, la forma en que se resolverá el conflicto y pueden establecer ahí que será por medio de arbitraje. En un compromiso, una cláusula compromisoria, generalmente se hace luego de que la controversia ha surgido y las partes pueden válidamente hacerlo al momento de suscribir el contrato o después, o incluso podrían ni siquiera tener una cláusula de arbitraje eh, por escrita propiamente dentro de un contrato, sino que si una parte presenta una demanda de arbitraje y la otra la acepta, hay, hay una cláusula de arbitraje tácita por medio del reconocimiento del arbitraje que distintos centros de arbitraje permiten, incluyendo varios en nuestro país. Eso no significa que la otra parte tenga la obligación de contestar la demanda o de negarse a aceptarlo. Simplemente si no hay una cláusula de arbitraje y la otra no se manifiesta, pues no hay ningún arbitraje y un centro de arbitraje no le podría dar trámite a esa
a esa demanda. Pero si la otra parte sí lo acepta, entonces está aceptando el arbitraje. Es importante que ustedes conozcan que además de la cláusula de arbitraje, que puede ser tan amplia o tan limitada como las partes quieran, y que algunos centros de arbitraje tienen sus propios modelos, como vamos a ver más adelante, si es un arbitraje institucional, generalmente se refieren al reglamento de arbitraje de ese centro. Aquí tenemos dos centros en nuestro país principales, el de la Cámara de Industria y el de la Cámara de Comercio, CRECIG y SENAC, cada uno tiene un reglamento de arbitraje. Es importante leerlos y conocerlos porque el reglamento es el que va a establecer los distintos, el proceso y las distintas normas que van a regir el trámite del arbitraje. La ley de arbitraje establece algunos lineamientos generales, pero deja la mayoría a la voluntad de las partes. Las partes pueden acordarlo dentro de la cláusula de arbitraje o referirlo al reglamento de un centro. Y ese centro generalmente en su reglamento llena esos vacíos. Ahora, pueden incluso tener un arbitraje que esté referido a un reglamento y que no cuente con un centro, como el reglamento de un citral. Y hay distintas normas que podríamos llamar soft law, como las normas de IBA sobre conflictos de intereses o sobre valoración de la prueba, o incluso del Chartered Institute of Arbitrators sobre distintas partes del proceso, que las partes pueden referirse a ellas o que pueden ser aplicadas como parte de una práctica generalizada. Y por último, distintos procesos arbitrales permiten a las partes llegar a un acuerdo sobre la forma en que se llevará a cabo el arbitraje, incluyendo el contenido del laudo, la forma de objetar, la forma en que se diligenciarán las pruebas, que están contenidos en lo que se llaman términos de referencia. La ICC, CRECIG, por ejemplo, son centros que requieren la suscripción de términos de referencia. Esto es importante para que ustedes entiendan la flexibilidad que permite el arbitraje, porque las partes se pueden poner de acuerdo para diseñar una controversia que se resolverá una controversia derivada de temas eléctricos o aeroespaciales o algún otro punto. El arbitraje sí permite que se diseñe el proceso de resolución de controversias de una forma tan específica que vaya para esa controversia. Entonces las partes se pueden poner de acuerdo en ello. Yo, por ejemplo, y no sé si ustedes comparten mi opinión, pero hay distintos procesos de diligenciamiento de prueba en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil que han quedado muy desactualizados y que no responden realmente al interés en buscar la verdad. Por ejemplo, la declaración de parte. Esas fórmulas arcaicas donde hay que presentar una plica sellada, con posiciones donde la otra parte generalmente solo tiene que contestar sí o no, y que muchos lo presentan de tal forma que las respuestas siempre sean sí, pensando en que si la otra parte no llega, se le tendrá por confeso. No permiten realmente llegar a obtener un conocimiento real de la controversia, donde se le pueda preguntar al representante de la otra parte, por ejemplo, explique cómo es que suscribe el contrato, o que señale qué otros contratos ha celebrado de esta naturaleza, o que explique por qué no cumplió con una obligación, por ejemplo. Que responder sí o no no nos da esa libertad. Mientras que en el arbitraje sí se puede diseñar un proceso más amplio y se puede, como por ejemplo en todos los arbitrajes donde yo he sido árbitro, se puede determinar que las preguntas serán abiertas y que la otra parte tiene la obligación de contestarlas de forma general y no solamente sí o no. Entonces eso es algo que permite llegar a una resolución más clara en términos generales, pero incluso en términos específicos. Si se necesita que el laudo sea dictado dentro de un plazo de 2 meses, porque la controversia tiene relación con una materia que
que cambia de precio durante ese periodo. Lo he visto en contratos de temas de gas natural, por ejemplo, cuando llega el invierno sube el precio de petróleo. O se necesita que el que lo resuelve sea un especialista en temas aeronáuticos. Se puede también. Esa es, digamos, alguna de los beneficios del arbitraje sobre el sistema judicial. No por esto quiero hacer de menos el papel de los jueces, al contrario. Los jueces deben de ser generalistas que conocen todas las materias. No pueden ser especializados en un punto específico porque ¿cuántos casos sobre energía eléctrica van a haber dentro de los miles que reciben cada año? Pero el arbitraje sí permite que se seleccione un árbitro que sea un especialista en esa materia. Esa es una de las ventajas. Pero veanlo no solo en cuanto a la persona que se designa, sino que también dentro del proceso que se señala. Las partes podrían incluso poner dentro de la cláusula de arbitraje quién será el que resuelva la controversia si es que llega a haber una controversia. Que no lo recomiendo porque no saben si esa persona va a aceptarlo, si va a estar viva en ese momento, pero también se puede. Sigamos, por favor. Entonces, a continuación he preparado algunas diapositivas básicas sobre los elementos esenciales del arbitraje, que son una pequeña aproximación a temas básicos. A los que son especialistas en el arbitraje, los que están en muchos los conocerán muy bien y sabrán que dentro de cada uno de estos se puede llegar a puntos más especializados. Pero para quienes esta es una aproximación, estos son los elementos esenciales del arbitraje o los puntos básicos que deben de conocer. Entonces, el principal es la cláusula de arbitraje. ¿Okay? ¿Y qué es la cláusula de arbitraje? Pues el producto de la autonomía de la voluntad, donde las partes aceptan o pactan someter sus diferencias a un arbitraje. El artículo 4.1 de la ley de arbitraje define el acuerdo. No es una definición, digamos, yo diría la más completa, pero es la que está en nuestra ley. Entonces, es el acuerdo por medio del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir de una relación jurídica contractual o no contractual. Y si quieren ir separando algunos de estos elementos, si ven, incluyen su definición un contrato compromisorio, es decir, el acuerdo de arbitraje es aquel en que las partes deciden someter al arbitraje todas o ciertas controversias. Dentro de un contrato pueden decidir que solo algunas de las controversias, señalando cuáles se van a conocer en el arbitraje y cuáles no. Por ejemplo, si hay un tema donde hay un pago que sea líquido exigible en monto determinado, puede ser que prefieran no acudir a un juicio de conocimiento para su determinación, sino que señalen que esa sección de la controversia se va a conocer por medio de un juicio ejecutivo, mientras que controversias de otra naturaleza se van a conocer por medio de un proceso de conocimiento. Ustedes pueden diseñar la cláusula de tal forma que solo algunas obligaciones o todas de ellas se conozcan dentro de un proceso de arbitraje. Es aquellas controversias que hayan surgido, es decir, cuando ya hay un conflicto, una cláusula compromisoria, o que puedan surgir de ellas. Nos referimos ahí entonces a la cláusula de arbitraje de una relación jurídica. ¿Contractual o no contractual? Por esto no me refiero que pues la ley no se refiere aquí a que sea materia sobre las cuales las partes no tengan libre disposición, sino que no necesariamente tiene que ser de un tema contractual. Puede ser responsabilidad civil extracontractual. Incluso pueden ser la reparación civil que proviene de un delito, se puede someter a un juicio arbitral. Lo que no se puede someter ahí son asuntos sobre los cuales las partes no tienen libre disposición, como sería la resolución del tema penal, pero no la reparación civil. Importante tomar en cuenta que la Convención de Nueva York sí requiere que la cláusula de arbitraje sea por escrito, pero por escrito no se refiere a que tenga que estar manuscrita o que tenga que ser impresa en un papel y firmada por las partes, sino que puede ser por medio de medios de comunicación tecnológicos, por medio de fax, por medio de WhatsApp y distintos métodos que la tecnología prefiere. Puede ser contractual en el contrato, puede ser contractual en una cláusula compromisora posterior, o incluso puede ser tácita luego que ha surgido la controversia, cuando se contesta la demanda o se acepta dentro de un arbitraje.
Sigamos. Solo si puedo dar aquí también otro fun fact, fue de que yo vi un caso, o sea, no aquí en Guatemala, un caso famoso internacional, en que la cláusula arbitral estaba en una servilleta usada, donde ahí las partes acordaron someterse a arbitraje. Para este ejemplo, a través de cómo llega a ser tan amplio este término escrito o tan restrictivo, cómo puede irse interpretando para ver qué es por escrito. Sí, no lo recomiendo, pero ciertamente podría ser por medio de una servilleta. Para los que participan, sí, ahí estamos, ¿eh? Estamos de vuelta. Según me informan, estuvimos fuera del aire un par de minutos, pero regresamos. Retomamos este tema. Yo le estaba hablando de las cláusulas de arbitraje como el primer elemento esencial del arbitraje. Y existen varios modelos que ustedes pueden utilizar. Si van a hacer una referencia a un centro de arbitraje, y mi recomendación es que así lo hagan, porque los arbitrajes ad hoc presentan ciertas dificultades. Esta es la cláusula de arbitraje modelo que ustedes encuentran en la página de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Es una cláusula bastante amplia y hay dos secciones donde ustedes deben de tomar una decisión. Es lo que señalo en amarillo. Entonces tienen que escoger si van a querer un arbitraje de derecho o equidad, es decir, si quieren que los árbitros resuelvan de conformidad con las leyes de manera estricta o según su leal entender conforme a principios de equidad y justicia, y el número de árbitros que quieren que resuelva la controversia. Es decir, si quieren un árbitro único, un tribunal de 3 o más árbitros. Mi recomendación es que siempre sean números impares, aunque no es obligatorio, pero no es una buena práctica y se enfrentan a posibles dificultades si sí lo hacen. Entonces, esta es la cláusula de CRECIF. Veamos la siguiente. Esta es la cláusula de CENAC. Ambas las he bajado de sus páginas. Este es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Los centros de arbitraje de más renombre y tradición en Guatemala. Hay otros centros de arbitraje alrededor del mundo, porque sea un arbitraje en Guatemala no significa que tengan que referirse únicamente a estos dos centros, pero son los que tienen instalaciones y experiencia en Guatemala. Ustedes pueden celebrar un contrato y referirlo a un centro de arbitraje en Singapur, si así lo desean. Y algunos contratos así lo requerirán. Pero en términos generales, para alguien que tiene una aproximación a este tema, estos son los primeros dos centros que deben de conocer. El modelo de cláusula compromisoria de CENAC también aquí les pide tomar una decisión en cuanto a si será de equidad o derecho y no les pide tomar una decisión en cuanto al número porque el mismo reglamento de arbitraje del centro le resuelve esa controversia. Eso es lo que pasa cuando se refieren a reglamentos de centros de arbitraje que van a tomar muchas decisiones por ustedes que les evitarán dolores de cabeza. Si ven, el primer párrafo refiere al reglamento de conciliación del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, donde se establece, por ejemplo, la forma en que se valoran las pruebas, los plazos para la demanda y contestación de demanda, la forma en que se realizarán las audiencias y otro tipo de disposiciones que evitará que ustedes tengan que acordar unos términos de referencia que de alguna forma se parezcan a un código procesal, aunque esperemos que no al Código Procesal Civil y Mercantil, que es bastante distinto el enfoque que debe tener un arbitraje. Avancemos. Muy bien. Yo les había mencionado brevemente el tema de la arbitrabilidad y es importante que tomen en cuenta que si existe un acuerdo de arbitraje para someter la controversia al arbitraje, esta únicamente puede referirse a materias que sean arbitrables. Que sean arbitrables, es decir, que sean sujetas de poder ser resueltas por un tribunal integrado por árbitros. Hay ciertas materias, hay ciertos asuntos que los estados se reservan única y exclusivamente para sus jueces nacionales. Algunos son bastante generales o universales, como temas de impuestos con el Estado o materia penal, por ejemplo. Y algunos sí dependen de cada país. Nosotros tenemos algunas particularidades que no necesariamente son compartidas por otros países. Pero entonces no todo se puede resolver por arbitraje. Cuando se celebra una cláusula de arbitraje, tienen que tener claro que el contenido sí puede ser resuelto de arbitraje. Y para eso la guía más importante es que sea materia sobre las cuales se tenga libre disposición. Si no tienen libre disposición,
no pueden ser objeto de arbitraje. Y lo otro es que se refieren específicamente al artículo 3.3 de la ley de arbitraje, uno de los artículos tal vez más estudiados de esta ley. Pues ahí señala que asuntos no pueden ser sujetos de arbitraje. Algunos en términos generales y algunos en términos más específicos. Por ejemplo, si en el último punto, materia laboral. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala decidió que esos son asuntos de interés público que deben ser resueltos por tribunales de trabajo. No es así en todo el mundo. En Estados Unidos es muy común resolver temas laborales de arbitraje, pero tampoco hay una tutelaridad del trabajador por medio de disposiciones especiales como existen en países de otra tradición. Entonces, ¿qué no puede ser objeto de arbitraje? Aquello sobre el cual ya hay cosa juzgada, aquellos temas unidos a los que las partes no tienen libre disposición, cuando la ley lo prohíbe o cuando señala un procedimiento especial para determinados casos. Sobre ese inciso C, es sobre el cual existe más discusión entre los que tratamos estos temas, porque hay algunas normas del Código de Comercio, del Código Civil, Procesal Civil, que refieren a asuntos de conocimiento a ciertos procesos específicos como el sumario de desahucio para temas de arrendamiento. Y por eso algunas normas han tenido que ir estableciendo disposiciones específicas. Si ustedes ven la ley de leasing, que todavía no está vigente, pero que ya fue aprobada, que es una especie de arrendamiento financiero, establece expresamente que sí se pueden someter a arbitraje los temas de leasing. Los temas de arrendamiento, hay una discusión, mi postura hasta el momento es que no, pero si ustedes tienen un contrato que tenga materia de arrendamiento y otros aspectos que no estén relacionados con el arrendamiento, sí los pueden someter a arbitraje. Y hay otros puntos, por ejemplo, los que hay algunas materias que ya están sometidas a procesos de ejecución. Si se pueden conocer por medio de un proceso de conocimiento, yo creería que sí se pueden conocer por por un proceso de conocimiento. Lo que no se pueden es someterse a un proceso de ejecución arbitral, porque los árbitros no tienen la facultad para ejecutar. Pero si ustedes tienen un reclamo sobre el cual ya tienen título ejecutivo y en vez de acudir al título ejecutivo quieren acudir a un proceso de conocimiento para luego ejecutar ese laudo, pues es una decisión estratégica que a veces podrán hacerlo, a veces no. Yo lo he visto con cierta frecuencia en contratos que están contenidos en pólizas. A veces es importante hacer esa determinación por medio de un proceso arbitral antes de acudir a un judicial, tomando en cuenta los plazos. Entonces, estas materias son las que no se pueden conocer dentro del arbitraje. Materia penal no se puede conocer en un arbitraje, pero la reparación civil sí se puede conocer. Sigamos, muchas gracias. El otro punto esencial es los árbitros. Entonces, ¿quiénes son los árbitros? Los árbitros son quienes resuelven la controversia dentro del arbitraje, emiten una determinación final, vinculante. Son una especie de jueces, pero no son jueces del organismo judicial. No tienen la facultad de juzgar como la tendría un juez, sino que son profesionales de distintas ramas, no necesariamente abogados, que se les encomienda una tarea y como parte de sus servicios, en muchos casos profesionales, resuelven una controversia. Yo cuando soy árbitro, ciertamente siempre es una gran responsabilidad y un honor que las partes o el centro le piden a uno que resuelva la controversia, pero no me considero un juez, ni me considero una autoridad para efectos de autoridad, por ejemplo, dentro de un amparo. Si bien tengo la facultad de tomar algunas decisiones procesales y de orden dentro de las audiencias, eso no me convierte en una autoridad, sino que soy una persona a quien se le ha confiado una tarea de emitir una opinión vinculante sobre la forma en que se resolverá una controversia. Los árbitros naturalmente deben de ser imparciales, no representan los intereses de las partes y son independientes, lo establece la misma ley de arbitraje. Hay distintos procesos con los cuales se busca asegurar esto. No deben tener conflictos de intereses, deben de hacer una declaración de ausencia de conflictos de intereses. Algunos centros de arbitraje o asociaciones internacionales de arbitraje tienen códigos de ética que deben de respetar y en términos generales es un sistema que se va depurando a sí mismo
porque los árbitros que emiten alguna resolución en grave conflictos de intereses o de manera muy parcializada, pues se busca evitar que sean nombrados en el futuro. Esto no quiere decir que no hayan controversias importantes sobre este punto a nivel mundial. El arbitraje no es perfecto. Ciertamente han habido casos últimamente en Perú donde hay acusaciones de árbitros que han recibido sobornos de alguna de las partes. Pero es, digamos, algo que se busca evitar. Existe gran flexibilidad para determinar su número y forma de designación, incluso las calidades que deben de tener. Si es un arbitraje de equidad, es decir, que va a resolver de conformidad con su leal saber y entender, no tienen que ser abogados. Si ustedes tienen una controversia en materia de construcción, puede ser que consideren oportuno e importante que sea resuelta por un ingeniero o un tema médico por un médico. Hay distintas profesiones que pueden influir y que pueden tener un mejor conocimiento o área de especialización de estudio para resolver una controversia específica. Mi recomendación es que si va a ser un arbitraje de equidad donde alguno de ellos no sea abogado, que sí haya un abogado para que pueda dirigir el proceso y que conozca, digamos, las impugnaciones y la materia legal que podría afectar el laudo en sus fases subsiguientes. Pero esto no es indispensable. Yo conozco algunos árbitros que no son abogados, que ejercen con mucho profesionalismo y conocen estas normas muy bien. Como les señalaba antes, la misma cláusula arbitral puede establecer quiénes sean los árbitros. Puede establecer algún requisito de número de años, de especialidad de estudio. Incluso se puede establecer, por ejemplo, que será resuelto por un arbitraje integrado por un árbitro que será quien ocupe la decanatura de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos. Pueden hacer esas determinaciones o incluso pueden establecer quién los va a nombrar. Puede ser que no digan que la decana va a actuar como árbitro, sino que la decana va a ser quien designará quiénes son los árbitros. Entonces, yo no recomiendo estas soluciones tan creativas, al menos que tengan claro que la persona sí va a aceptar hacer la designación, porque si no lo hace, es un problema. Entonces, cuando establecen una cláusula de arbitraje, por ejemplo, con el número de árbitros y la forma de designarlos, pueden establecer que todos serán designados por ese tercero. Ese tercero puede ser incluso la junta directiva del centro de arbitraje, o puede ser alguien más, o pueden determinar que cada parte nombrará un árbitro y ellos dos van a nombrar el presidente. Hay distintas formas. La imaginación ahí es el único límite, solo con la advertencia o la cautela de que tengan cuidado en ese proceso de flexibilidad, porque puede ser que haga que sea menos eficaz la cláusula. Usualmente, los tribunales están integrados por árbitros nombrados por las partes, que deben de ser independientes a ellas, ¿verdad? No pueden nombrar a un familiar o a un trabajador de la misma empresa, que son nombrados por un tercero o que son nombrados por un juez. Y para eso hago referencia a la misma ley de arbitraje, que en su artículo 15.3.c señala, por ejemplo, que en un arbitraje ad hoc, donde no se ha señalado quién debe nombrar al árbitro que la otra parte no nombra, pues lo hace un juez. Y para eso tienen que acudir a un juez de primera instancia civil, del organismo judicial, indicándoles que ustedes ya nombraron su árbitro, la otra parte se niega a nombrar el suyo, entonces no se puede integrar el tribunal arbitral. Han pasado ya 15 días y le piden al juez que entonces lo nombre por la otra parte, porque de otra forma se quedan sin tribunal arbitral para siempre. Entonces, sí existe algún número limitado de funciones que los jueces del organismo judicial desarrollan para asistir y cooperar con la función arbitral, y este es uno de ellos. No es lo más deseable. Se espera que si una parte ha suscrito una cláusula de arbitraje, cumpla con nombrar sus árbitros, aunque no esté de acuerdo con la controversia, aunque no esté de acuerdo con la competencia, porque es algo que puede perfectamente ser valer frente al tribunal arbitral. El problema de acudir aquí al juez, naturalmente, es que los jueces están ocupados, tienen más cosas que hacer. El nombramiento de un juez puede tomar varios meses, el nombramiento de un árbitro por el juez puede tomar varios meses.
y si es una controversia, digamos, que está sujeta a temas de derecho y de hecho relacionados con el tiempo, eso puede generar cierta dificultad. Y además porque las partes cuando acuden, cuando establecen una cláusula arbitral, generalmente lo que buscan es evitar acudir con un juez por distintos motivos, no solo por el tiempo que eso requiere, sino que por la confidencialidad, por ejemplo. Entonces, si ustedes presentan una reclamación en el juzgado, pues, se vuelve un documento que puede ser consultado por el público y puede ser algo que no tenían interés en que se supiera. Y hay otros centros que en los que ustedes tienen que tomar en cuenta que no cualquiera puede ser nombrado como árbitro, sino que tienen que ser únicamente aquellos que están incluidos en los listados. SENAC es uno de ellos. Ahí pongo el vínculo para que ustedes vean el listado de árbitros de ese centro de arbitraje. La mayoría de centros de arbitraje tienen listados. Algunos son vinculantes y otros no. En SENAC es obligatorio que nombren a un árbitro dentro de esa lista. CRESIC también tiene listados de árbitros, pero no tienen que limitarse a los que están incluidos dentro de esa lista. Sigamos, por favor. Muy bien, el proceso arbitral. Entonces, tal vez mi recomendación principal es lo que he subrayado acá, y es algo que veo con demasiada frecuencia dentro de los procesos arbitrales. Es que no deben de acudir al arbitraje con el Código Procesal Civil y Mercantil bajo el brazo. Es un fenómeno completamente distinto. No pueden llegar a litigar como que si estuvieran en un tribunal de justicia ante un tribunal arbitral, porque los fines que lo inspira son distintos y porque los árbitros tampoco son jueces. No hay necesidad de ajustarse a los arcaicos formalismos que contiene el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando lo que se busca es resolver una controversia y llegar a la verdad de ella. Yo les mencionaba antes el ejemplo de la declaración de parte. Jamás he estado yo en un proceso arbitral donde la declaración de parte se rija bajo las leyes de las normas del Código Procesal Civil y Mercantil. Es un interrogatorio abierto, como en las películas, donde se hacen preguntas amplias y se obtienen respuestas y los árbitros luego deben valorar esas respuestas. Pero ese intercambio entre el abogado y la parte que está haciendo la declaración es muy útil a veces para llegar a la verdad. Y no es simplemente un formalismo donde se presentan por escrito y la otra parte, y donde el árbitro las califica y luego la otra parte las responde con un simple sí o no y luego alguna aclaración. Son preguntas abiertas, libres, donde se pueden ir formulando las preguntas para llegar a la verdad. Esto no significa que las preguntas no puedan ser impertinentes o no puedan ser objetadas, sino que es una forma más clara de llegar a la verdad. El proceso es flexible, las partes lo pueden pactar en la cláusula, en los términos de referencia, en el reglamento o en el mismo proceso arbitral. Y esto lo señala la misma ley de arbitraje. Los árbitros tienen la facultad de determinar el proceso en aquello en que las partes no se han puesto de acuerdo, siempre y cuando observe uno de los elementos básicos del arbitraje, que es tratar a las partes con equidad y darle a cada una la oportunidad de hacer valer sus derechos. Esto es indispensable, porque si ustedes establecen una norma dentro del arbitraje que favorezca a una de las partes sobre la otra, eso significa que el laudo se puede impugnar. Pero si es un proceso que trata a las partes con equidad y les da a las dos las mismas partes de defenderse, pero el proceso establecido produce cierta prueba que en su valoración favorece a una de las partes sobre las otras, pues eso es precisamente para lo que existe un proceso de conocimiento. Y ese no es un motivo de impugnación. Sigamos, por favor. Yo les he dicho que cuando las partes pactan una cláusula de arbitraje, generalmente lo que buscan es evitar acudir a los tribunales de justicia. Pero es imposible evitar el papel de los tribunales de justicia dentro de un papel que lo que busca precisamente es la justicia de manera absoluta. Los jueces siempre tienen un papel relevante dentro de los arbitrajes a nivel mundial. Y vamos a ver cuál es ese, porque quiero ser muy cuidadoso en ese punto. En términos generales, lo que establece el artículo 8 de la ley de arbitraje es que los tribunales no deben de intervenir dentro de los procesos arbitrales.
en términos generales, deben de excluirse y no deben de conocer las materias que se están conociendo dentro de un arbitraje. Pero eso no significa que no hayan puntos específicos establecidos por la misma ley donde deban de intervenir. Y son procesos de asistencia y supervisión. Aquí he detallado y citado el artículo de la ley de arbitraje que menciona cada uno de ellos. Estos no son todos, pero son tal vez los más relevantes. La designación de árbitros por incumplimiento de una parte en hacerlo. Si es que una de las partes no nombró su árbitro y el otro sí, no significa que deba de quedarse de manera permanente en el limbo sin la integración de un tribunal de arbitraje, sino que le pide a un juez que lo nombre por él. Cuando se recusa a un árbitro dentro de un proceso donde las partes no han establecido una forma en que se conocerá, digamos, por medio del centro de arbitraje la decisión de los mismos árbitros, pues se puede impugnar ese proceso ante un tribunal de justicia ordinaria. Cuando se ha interpuesto la excepción de incompetencia dentro del arbitraje, tomando en cuenta que quienes deciden sobre su misma competencia son los árbitros y no los jueces, pero si esta excepción de incompetencia se conoce de manera previa y el tribunal se pronuncia sobre ella antes del laudo, es decir, no deja esa disposición para el laudo, eso también lo puede conocer un tribunal de justicia ordinaria, que es en el artículo 21.3 de la ley de arbitraje. Por eso, la mayoría de tribunales de arbitraje se pronuncian de fondo de la competencia hasta el laudo, porque eso significa que se evitan una impugnación durante el proceso de arbitraje antes de emitirse el laudo y luego una posterior revisión del laudo. No existen realmente excepciones previas dentro del arbitraje, eso es sujeto a lo que las partes vayan acordando y lo que diga el reglamento de arbitraje, pero si se acuerda que la excepción de incompetencia se conozca de manera previa y los árbitros se pronuncian sobre ella, existe un proceso por medio del cual se puede conocer por medio de un tribunal de justicia ordinaria. Si los árbitros necesitan asistencia para la emisión de pruebas, pueden acudir a un tribunal para ello y el tribunal, salvo que viole el orden público o contravenga alguna norma expresa, deben de dar de trámite estas solicitudes. Por ejemplo, si un tribunal arbitral requiere que una institución pública le rinda un informe, la SAT, el tribunal arbitral puede emitir una disposición donde le pide a la SAT el informe, pero la SAT probablemente no va a remitir el informe solo porque les ha enviado por unos árbitros que no son funcionarios públicos. Entonces puede ser que requiera que se acuda a un proceso judicial de asistencia en el cual es el tribunal el que en cumplimiento de lo que ha sido determinado por los árbitros le ordena a la SAT que rinda ese informe. Las medidas cautelares cuando no van dirigidas a las partes. El tribunal arbitral tiene plena facultad para decirle a las partes, ordenarle a las partes, tomar algunas medidas para el aseguramiento del fin del arbitraje, pero no a terceros y menos a instituciones públicas. Entonces, si dentro del proceso es necesario, por ejemplo, el embargo de un bien inmueble y hay que enviar un oficio de embargo al registro de la propiedad, el registro va a requerir que se haga por medio del auxilio judicial. Entonces, el tribunal le requiere a un juez y el juez le emite la orden al registro de la propiedad. Y los otros dos puntos, que son, digamos, más comunes dentro del arbitraje, es la revisión como único medio de impugnación en contra del laudo arbitral. Vamos a entrar a detalle en eso. Y luego la ejecución. Los laudos generalmente se cumplen de manera voluntaria, pero cuando no se cumplen de manera voluntaria es necesario acudir a un juez. Los árbitros no tienen la facultad para emitir los embargos y hacer el pago o aquellas disposiciones de fondo que sean necesarias cumplir dentro del arbitraje, y para eso se acuden a los jueces dentro de un proceso de ejecución del lado arbitral, que es el que vamos a ver un poco más adelante. Sigamos, por favor. 3 principios esenciales sobre los cuales se puede escribir un libro. Primero es la autodeterminación de las partes, es la esencia del arbitraje. Las partes pueden pactar la forma en que se desarrolla el arbitraje, las calidades de los árbitros, la forma en que se valoran las pruebas, el número de árbitros, si las partes deben de pagar o no costas,
tiene una flexibilidad enorme, que es una de las ventajas que tiene sobre el sistema judicial. No estoy diciendo que el arbitraje se nutra de las deficiencias del sistema judicial, al contrario, el arbitraje requiere indispensablemente un sistema judicial fortalecido para florecer. Por eso ustedes pueden ver que los principales centros de arbitraje a nivel mundial no son aquellos países donde los sistemas judiciales son más débiles. Al contrario, es donde los sistemas judiciales son más fuertes. Nueva York, Singapur, París, Londres, Suiza, son aquellos sistemas donde tienen los sistemas judiciales más robustos. Segundo, el principio de separabilidad o autonomía. Y este es un tema un poco más técnico, pero les recomiendo que lean el artículo 21.1 de la ley de arbitraje. Y les voy a poner el ejemplo. Lo que ocurría antes del desarrollo de este principio es que cuando existía una cláusula de arbitraje dentro de un contrato y una de las partes argumentaba que el contrato había sido nulo o ineficaz de alguna forma, se argumentaba a su vez que esto incluía la cláusula de arbitraje y por lo tanto al cuestionar la validez del contrato no se podía hacer por medio de un arbitraje. ¿Me entienden? Lo que algunos abogados hacían era que, algunas partes hacían también, era que al cuestionar la validez del contrato, se incluía en este cuestionamiento a la misma cláusula de arbitraje y por lo tanto era imposible acudir al arbitraje para hacerla valer. Y como siempre, o casi siempre es posible, buscar algún argumento para cuestionar la validez del contrato o sin que haya fundamento para ello, simplemente cuestionarla para evitar acudir al arbitraje, se desarrolla este principio que está establecido en la Convención de Nueva York y nuestra misma ley de arbitraje. Y lo que establece es que la cláusula de arbitraje subsiste el cuestionamiento sobre la validez del contrato en el cual se encuentre contenida. Entonces es una ficción donde se separa la cláusula de arbitraje del contrato. Entonces, independientemente de que se esté cuestionando la validez del contrato, la cláusula tiene autonomía y validez y eficacia para resolver ese cuestionamiento, independientemente del cuestionamiento que tenga el mismo contrato. Y por último, el principio de competence, que también está contenido en el artículo 21 de la ley de arbitraje y en la Convención de Nueva York. Entonces señala que es el mismo tribunal arbitral el que se encuentra facultado para decidir sobre su propia competencia. Entonces, así como se cuestionaba la validez del contrato y eso se asumía o se quería asumir que afectaba la cláusula de arbitraje, también se cuestionaba la competencia del tribunal. Entonces, si se cuestionaba la competencia, se acudía a un tribunal judicial para que sea este el que se pronunciara sobre la competencia del tribunal de arbitraje. Esto es imposible que subsista un sistema de arbitraje bajo este lineamiento. Entonces, este principio lo que establece es que es el mismo tribunal arbitral el que debe decidir sobre su propia competencia. Y se debe cuestionar dentro del arbitraje. Si no se cuestiona dentro del arbitraje, es imposible hacerlo después. Esto no significa que no hayan otras oportunidades para cuestionarlo por medio de la revisión, incluso por medio de la ejecución del laudo. Si es que, por ejemplo, era materia que no era arbitrable y los árbitros determinaron que sí eran competentes, esto va a resultar en un laudo que muy probablemente no va a poder ser ejecutable o que va a ser de alguna forma revocado en la revisión. Sigamos, por favor. Si puedo dar yo aquí un comentario rapidito. A mí, yo la primera vez de que vi este principio competence, o sea, me pareció un poco intuitivo, pero sí es como súper intuitivo el nombre. El alemán lo volvemos al español y es competencia a la competencia, si lo queremos traducir de alguna manera, donde dice, señor árbitro, tú sos el competente para decir de tu competencia. Así es, me parece como súper intuitivo el nombre. La verdad es de que me parece muy a lo alemán de ser tan puntuales con las cosas. Estoy de acuerdo. Continuamos. Muy bien, ahora les traigo algunas breves clasificaciones del arbitraje para que ustedes entiendan los distintos tipos de arbitraje que pueden existir. La primera y segunda norma que rige el fondo de la resolución de la disputa, es decir, las normas que van a aplicar para resolver la controversia. Pueden ser de equidad o de derecho. Los arbitrajes de equidad los resuelven los árbitros según su leal saber y entender.
está en el artículo 31.1 de la ley de arbitraje. No es necesario que los árbitros sean abogados si es que no van a resolver de conformidad con el derecho. Debe pactarse expresamente. No aplica de manera tácita si las partes no lo aceptan. Es decir, si ustedes establecen una cláusula de arbitraje, pero no señalan si será de equidad de derecho, significa que va a ser de derecho conforme a nuestra legislación y la mayoría de países del mundo. Que sea de equidad no significa que los árbitros puedan resolver en contra de normas legales expresas o normas de orden público, sino que aplican fórmulas de equidad y justicia que nuestras normas pueden muy válidamente ser compatibles con ellas. Y los arbitrajes de derecho son resueltos de conformidad con la ley. Los árbitros son profesionales del derecho, pero no necesariamente tienen que ser profesionales de derecho de ese país. En los arbitrajes internacionales es muy frecuente que los árbitros tengan distintas nacionalidades, no tengan que ser del país de la sede del arbitraje, sino que el mismo arbitraje, el mismo derecho es sujeto de la discusión de las partes en el proceso arbitral. Veamos la siguiente clasificación. Si existe una institución que administra el arbitraje, puede ser institucional o ad hoc. En el institucional existe un centro que presta servicios administrativos, no resuelve sobre el fondo, no emite el laudo, ni CENAC ni CRECIG, emiten resoluciones dentro del arbitraje, simplemente notifican las resoluciones a las partes, administran los fondos, designan a los árbitros en caso la cláusula se los permita, hacen los pagos, sacan las copias, prestan el salón donde se lleva a cabo el arbitraje, ahora el Zoom donde se lleva a cabo el arbitraje. Tienen funciones meramente de logística. Las partes deben de pactar si existe un centro de arbitraje, usualmente aplica el reglamento de ese centro, no proceden los amparos contra el centro. Existen numerosos amparos en contra de los centros de arbitraje en Guatemala. Yo no he visto uno que haya prosperado o uno que debiera de haber prosperado. También es algo que puede ocurrir. La Corte de Constitucionalidad generalmente los deniega. Hay docenas de ejemplos. Yo les cito aquí uno, donde también se denegó, donde se señalan los efectos de la responsabilidad del centro de arbitraje, que es prestar los servicios necesarios para la constitución, organización y funcionamiento de los tribunales de arbitraje. Pero no tiene responsabilidad sobre el fondo. Quien resuelve el fondo, incluso quien es el encargado de la tramitación del arbitraje, son los árbitros y no el centro de arbitraje. Existe el proceso institucional y existe el proceso ad hoc, donde no existe un centro de arbitraje. No existe un centro de arbitraje, eso significa que los mismos árbitros y el secretario si lo hay, asumen la carga logística también del proceso. No es del todo inusual en el derecho internacional. El reglamento de UNCITRAL, por ejemplo, no tiene centro, pero ustedes pueden pactar un reglamento y luego pactar un centro que lo administre, o incluso si tienen un arbitraje ad hoc, hay centros de arbitraje en Guatemala que permiten proporcionar servicios logísticos si las partes lo aceptan o que no aplique su reglamento de arbitraje. Mi recomendación en Guatemala es, si van a tener un arbitraje, que lo hagan por medio de un arbitraje institucional que les va a resolver varios problemas de cabeza. Empezando por, si la otra parte no quiere nombrar al árbitro, no van a tener que acudir al sistema judicial para que lo nombre por ustedes, sino que la junta directiva del centro va a cumplir esas funciones. Esa sería mi recomendación. Vamos a la siguiente, por favor. Según la nacionalidad de las partes, puede ser un arbitraje nacional o internacional. En nuestro sistema no tiene mayor diferencia, pero hay algunos países que sí establecen distintos capítulos en su ley de arbitraje nacional para los arbitrajes nacionales o internacionales. Algunos incluso limitan la posibilidad de acudir al arbitraje o al amparo, dependiendo si son países que quieren de alguna forma atraer el arbitraje internacional para convertirse en un foro o un hub de arbitraje internacional. Perú, por ejemplo, establece que las partes pueden pactar la limitación al recurso de anulación, que nosotros llamamos revisión, y otras disposiciones, o Francia, por ejemplo, también. Veamos la siguiente. Según la naturaleza de la norma que fundamenta la controversia, hay arbitraje comercial y arbitraje de inversiones, contractual o de inversiones. Lo menciono brevemente porque algunos de quienes nos escuchan habrán escuchado algunos arbitrajes presentados contra el Estado a nivel internacional, derivados del CAFTA o de tratados de libre comercio con España y otros países,
Recientemente se conoció el caso, bueno, la ejecución del caso Teco, donde se embargaron algunos bienes del Estado de Guatemala en Nueva York. Y hay otros ejemplos, el caso RDC y otros arbitrajes. Estos son arbitrajes de inversiones. Es importante entender la diferencia. Un arbitraje comercial o contractual surge de una disputa de naturaleza contractual. Un contrato donde hay distintos derechos y obligaciones de las partes. Y lo que se argumenta es que la otra parte ha incumplido alguna de esas obligaciones contractuales. Puede ser el Estado, cuando actúa en su posición de ius gestionis, en contravención a su postura de ius imperium. Ahora, el arbitraje de inversiones no surge porque el Estado haya incumplido con una obligación de naturaleza contractual, sino que ha incumplido con una obligación de naturaleza derivada de un tratado internacional o una ley de protección de inversiones. Y pongo ley porque en El Salvador, por ejemplo, una ley de protección de inversiones, donde el Estado no ha celebrado un contrato con el inversionista, sino que ha establecido un tratado donde le establece ciertos derechos. No expropiación, trato nacional, entre otros. Y lo que se argumenta no es que el Estado incumplió con el contrato, sino que incumplió con una norma. Y lo ha hecho actuando en su calidad de ius imperium, no como contraparte contractual. En el tratado de inversiones es una empresa inversionista que ha invertido en ese país la que presenta el arbitraje contra el Estado. Y tiene que ser una empresa, un inversionista de otro país, un inversionista nacional. Yo, por ejemplo, no conozco casos donde se permita que sea uno nacional dentro del arbitraje de inversiones, ciertamente sí dentro del arbitraje comercial. Y hay muchos casos en Guatemala de arbitraje a nivel nacional derivados de incumplimientos o donde se llegan incumplimientos del Estado dentro del contrato. Vamos a ver unos de ellos más adelante. Sigamos, por favor. Como les decía, el arbitraje de inversiones lo que establece es el incumplimiento de un tratado o una ley, no protege riesgo comercial. Si un inversionista vende productos en otro país y la gente no le paga, el Estado no protege eso. Lo que protege el Estado son ciertos derechos que ha establecido dentro del tratado. Lo que busca es promover la inversión extranjera y no aplica a los nacionales. Veamos ahora algunos de los derechos que contiene un tratado de protección las inversiones. Este es el capítulo 10 del CAFTA, del de CAFTA. Y es la sección precisamente que trata del arbitraje de inversiones. La sección A establece los derechos de los inversionistas. La sección B establece el proceso arbitral por medio del cual se conocen las reclamaciones derivadas del incumplimiento de esos artículos. Entonces, si ven, trato nacional, tratación más favorecida, nivel de trato mínimo, protección contra la expropiación, no requisitos de desempeño, no limitaciones a las transferencias y otras, que son los que las partes pueden argumentar que se ha violado un Estado. Y para ello acuden a un arbitraje. Sigamos. Muy bien. Finalmente, entonces, en el proceso arbitral se emite un laudo que es vinculante para las partes, tiene fuerza ejecutiva cuando se encuentra firme y se puede hacer valer ante los tribunales de justicia. No solamente ante los tribunales de justicia del país donde se emitió, sino que cualquier otro país. Si ustedes tienen un proceso arbitral en Guatemala que concluye con un laudo firme y una de las partes tiene bienes en otros países, pueden entonces presentar una ejecución de ese laudo en otro país. Y lo pueden hacer, por ejemplo, en otro país que sea parte de la Convención de Nueva York. El laudo puede ser total o parcial. Ustedes pueden establecer una bifurcación, se llama la separación de materias dentro del arbitraje, donde generalmente lo que se establece es un laudo sobre responsabilidad y luego un laudo sobre los montos de esa responsabilidad, pero pueden incluir otras materias. He visto arbitrajes donde se separa un tema de prescripción antes del fondo, un tema de competencia antes del fondo. Eso queda a libertad de las partes. Sigamos, por favor. Bueno, ha concluido el proceso de... Licenciado, ¿Sí? antes de pasar a eso, no sé si después va a abordar alguna parte así como, bueno, beneficios del arbitraje, por qué es bueno acudir al arbitraje, pero una de las preguntas que hicieron es, ¿cuánto dura un proceso arbitral? O sea, ¿es más corto que un proceso jurisdiccional? Si nos pudiera dar un poquito de este tema. Sí, en mi experiencia, los arbitrajes desde su inicio hasta la emisión del laudo duran entre
8 meses y un año. Yo he sido árbitro de algunos casos que desde su interposición hasta la emisión del laudo han tomado 2 meses. Ciertamente es menos de lo que duraría un proceso de conocimiento en un sistema judicial. Pero si quieren les pongo un ejemplo más concreto, porque hay que hacer un balance. Algo que no he platicado, pero que es importante, es que a diferencia del sistema judicial, el arbitraje tiene un costo directo para las partes en términos económicos, porque los profesionales que se dedican a ser árbitros cobran por ello y cobran los montos que están establecidos en los reglamentos de los centros. Y aparte el centro también cobra por ello. Entonces las partes deben de anticipar esos fondos que no harían porque en un sistema judicial, porque eso también se paga, pero se paga de los impuestos, no se paga directamente por las partes. Y si la otra parte, la parte demandada generalmente no quiere pagar los honorarios de los árbitros, debe de hacerlo la parte actora a cuenta de la otra, tomando en cuenta que se le pueden reintegrar dentro del laudo. Entonces, si tiene un costo económico inmediato. Y según el monto de la controversia, varía el monto de los gastos del arbitraje, que pueden ser significativos. Yo he sido abogado de parte en arbitrajes que han costado cientos de miles de dólares, incluyendo los honorarios de los árbitros y del centro y del secretario y otros. En eso no he sido árbitro, pero sí he sido abogado de parte. Entonces puede ser bastante. Pero tomemos en cuenta cuál es la alternativa, porque también tiene un costo el tiempo. Entonces, si ustedes tienen un proceso de conocimiento que generalmente se hubiera ido por un ordinario, podemos decir fácilmente, y siendo bastante optimistas, que el proceso puede tomar unos 4 o 5 años. Tomando en cuenta todas las apelaciones y nulidades y amparos que puede llevar a cabo en un proceso. Luego de esos 4 o 5 años vamos a hablar de una apelación. Y esa apelación, a pesar de que ya se conocieron otras, pero estamos hablando de la apelación de la sentencia, puede tomar unos, no sé, siendo optimistas, unos 2 o 3 años. Y luego una casación. Y esa casación puede tomar, no sé, yo últimamente he tenido más experiencia con los amparos en la Corte Suprema, pero los amparos en la Corte Suprema fácilmente toman 2 años, entonces digamos que una casación puede tomar 2 años también. Ahí ya estamos hablando de 10 años. Y luego esa casación podría ser objeto de otro amparo en la Corte Constitucional, que son otros 2 años. Entonces estamos hablando de 12 años. Y luego de esos 2 años, entonces con una sentencia firme, pueden iniciar un proceso de ejecución por medio de una vía de apremio, que es un proceso menos eficaz que la ejecución de un laudo arbitral, que puede tomar varios años también y que es sujeto de recursos. Entonces estamos hablando fácil entre, incluso quitando algunos años, ¿verdad? De 10 años. De 10 años y siendo más optimistas, digamos 8 años. Que es algo que dentro de un arbitraje, incluso un arbitraje tardado, hay arbitrajes que toman más tiempo, por supuesto, pero el promedio general es de un año. Algunos reglamentos señalan que no puede ser más de 6 meses. Estamos hablando de un año, luego la revisión, que podría ser un año también. Y luego puede haber un amparo y una apelación de amparo, pero ese amparo y apelación de amparo, salvo que otorguen un amparo provisional, no les va a evitar que ejecuten el laudo. Entonces estamos hablando de un beneficio de, incluso si hubiera un amparo provisional, digamos de unos 5 años en comparación con unos 10 años. Entonces hay un beneficio muy claro ahí. Y otro de los beneficios es este que estoy mencionando aquí precisamente, que es la revisión. Cuando se emite un laudo, lo que hacen las partes es de alguna forma renunciar a que la controversia sea conocida por los tribunales de justicia. Y cuando lo hacen por términos de equidad, por ejemplo, es hasta muy difícil que una sala de apelaciones resuelva en equidad lo que las partes diseñaron que resolvieran los árbitros. Entonces, cuando se emite un laudo, sí existe un proceso que nosotros llamamos revisión y en otros países se llama anulación, como único recurso contra el laudo. Y es importante tomar en cuenta que durante el arbitraje se puede objetar, pero no se puede apelar. Entonces, las partes deben de ir
objetando, protestando, haciendo valer sus derechos durante el arbitraje y finalmente, cuando se emite el laudo, pueden acudir a una sala de apelaciones para que conozca la revisión, que es el único recurso contra el laudo. Se interpone a más tardar un mes luego de notificar el laudo. Un mes calendario. Y lo digo porque tuve un caso donde la contraparte argumentaba que un mes se contaba por los días entre 28 y 31 días, según el calendario gregoriano, y que eran únicamente días hábiles. Y esto lo hizo únicamente porque se le pasó el tiempo para presentar la revisión. La presentó un mes y medio después. Llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, que dejó muy claro que es un mes calendario, que vence en la víspera. Lo conoce la sala de apelaciones y únicamente puede conocer aquellos temas que fueron oportunamente protestados dentro del arbitraje, si no se renuncia a ellos. Dentro del proceso no cabe ningún recurso ni remedio. No se puede interponer nulidades, revocatorias ni nada. Y esto lo dice claramente la ley de arbitraje y lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver un poco más de la revisión ahora. ¿Sigamos? Ok. Indispensable tomar en cuenta que no es una apelación, no es un recurso por medio del cual se pueda conocer de nuevo el fondo del arbitraje. Ese se conoció en el arbitraje, aquí solo hay una oportunidad, como dice en inglés, la frase es que no hay dos mordidas a la manzana, solo hay una oportunidad, one bite at the apple, y no más. Tienen una única oportunidad, salvo que haya ocurrido algo de naturaleza extraordinaria, que contraviene el orden público y la ley y algunos principios esenciales del derecho que obligan a que el juez intervenga y que cambie la decisión de un árbitro. Pero son muy limitados y son únicamente estos, que están contenidos en la ley de arbitraje. Entonces, no es para que la sala de apelaciones conozca de nuevo la excepción de prescripción y coincida en que tenía razón la otra parte, no. No es para que se vuelva a pronunciar sobre el fondo, que vuelva a analizar las materias y conozca la prueba, sino que es una oportunidad para que se determine que una violación sustancial al procedimiento que está únicamente limitada a alguno de estos puntos. No es una apelación, no es para conocer de nuevo las excepciones, que son estas. ¿Verdad? Que una de las partes está afectada por una incapacidad o que era nulo, que no ha sido notificada la designación del árbitro de las actuaciones, que se refiere a una controversia no prevista dentro del acuerdo de arbitraje, que no se ha ajustado al acuerdo de arbitraje o que la sala compruebe que según el ordenamiento jurídico no era materia arbitrable o que es contrario al orden público del Estado de Guatemala. Aclaro este último punto, el orden público no significa aquella materia que le fue desfavorable a una de las partes, sino que son aquellos principios esenciales para el mantenimiento del orden nacional y los principios de seguridad jurídica. O sea, son aspectos muy específicos. Lo digo porque he visto muchos arbitrajes donde se presenta un laudo, una revisión, porque se resolvió sin lugar una excepción de prescripción, por ejemplo. Y ese es un punto que claramente no es parte del orden público, porque la prescripción es materia renunciable, que es fácilmente disponible por las partes y por lo tanto no es parte del orden público. Veamos el siguiente. Aquí les cito algunos casos. Este es uno muy reciente del Tribunal Constitucional Español, que ha dado mucho que hablar y que contiene una determinación correcta de lo que debe ser el recurso de revisión allá, anulación. Y es que la naturaleza de revisión es muy limitada, no permite conocer de fondo nuevamente la cuestión decidida por el árbitro, ni ser considerada como una segunda instancia. Únicamente se puede fundar por las causas establecidas en la ley y de manera restrictiva. La del orden público en particular debe ser interpretada de tal forma que no subvierta la naturaleza limitada de la posibilidad de acudir a ese recurso. Aquí cito dos sentencias. Las dos son de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil y Mercantil. Disculpo por no poder poner el número de los expedientes, pero no conseguí permiso del cliente para hacerlo todavía. Pero cuando lo tenga se los puedo compartir. Son dos revisiones que la sala ha decidido adecuadamente, señalando que no tiene la facultad para ponerse en el lugar de los árbitros y conocer de nuevo la controversia como que si fueran los árbitros, porque el recurso de revisión no le faculta para hacer eso. Y en segundo lugar,
hace un estudio únicamente de los puntos establecidos en la ley de arbitraje sobre la revisión para determinar si es que puede o no rechazar la revisión. Y en este caso, señala que no excede los términos del acuerdo de arbitraje ni es contrario al orden público, por lo tanto debe ser confirmado en su totalidad. Que eran los únicos puntos que habían sido señalados por la otra parte. Es decir, no se pone en el papel de los árbitros para resolver la controversia, como si lo hace, por ejemplo, en la apelación. La apelación puede decir, pues estar equivocado en la forma que resolvió esta excepción, porque debió haber aplicado este otro artículo y no este. Si los árbitros cometieron un error, la sala no está facultada para corregirlo dentro de la revisión. Si la sala tiene otro criterio sobre el contenido de una norma, no está facultada para sustituir el criterio de los árbitros en la revisión, salvo que ese error o esa interpretación o el contenido del laudo sea tan grave que afecte uno de los aspectos que fueron señalados anteriormente y que habilitan la revisión. Es precisamente como parte de la autonomía de las partes que han decidido someter la controversia al arbitraje, que a su vez han determinado que únicamente pueden ser resueltos por los árbitros y que la revisión va a ser limitada a estos puntos. Un punto muy interesante y objeto tal vez de tesis y objeto de algunos amparos ya, es si las partes incluso pueden renunciar a la posibilidad de interponer la revisión. Algunas jurisdicciones lo contemplan expresamente. Yo he visto por lo menos una resolución de una sala de apelaciones donde rechaza conocer la revisión porque las partes renunciaron a ello, pero no sé cuál ha sido el criterio final de la Corte Constitucional. Veamos el siguiente, por favor. Bueno, una muy breve referencia al tema constitucional dentro del arbitraje y donde puedo hacer tal vez dos conclusiones muy básicas. Primero es, no proceden amparos durante el proceso arbitral. Ahí hay falta de definitividad cuando las partes lo interponen previo a la revisión del laudo. Yo no digo que deba interponerse un amparo siempre contra la revisión, pero si es que se va a interponer un amparo relacionado con un proceso de arbitraje, no se puede interponer antes de la revisión. Es decir, durante el arbitraje, si no están de acuerdo con una resolución, pueden objetarla y eso deja salvo el derecho de que se conozca en la revisión si es que incluye dentro de los motivos que habilitan la revisión. Y algunas decisiones las pueden, como la recusación o la incompetencia, podrían acudir a un tribunal de justicia si fuera necesario hacerlo, pero no pueden hacerlo antes. Y así lo ha dicho la misma Corte de Constitucionalidad. Ahora, los amparos contra los centros de arbitraje definitivamente no proceden en ningún momento. Porque no son autoridades que resuelvan el fondo, sino que solamente prestan servicios logísticos. ¿Y cuál ha sido el gran problema del amparo? Yo diría que el amparo es uno de los factores legales que más han atrasado el desarrollo adecuado del arbitraje en el país. Y es precisamente por el siguiente punto, que vamos a ver en el siguiente slide. ¿Sí? Les pongo ahí un poco de humor, esto lo puse en el Twitter y generó algunos comentarios graciosos. Los amparos generalmente van a ser declarados sin lugar por la Corte de Constitucionalidad en apelación cuando se interponen contra un arbitraje. El problema es cuando se otorga un amparo provisional. Y ahí hay una discusión también muy importante, es que los árbitros deben o no cumplirlos. En otros países hay decisiones donde claramente los árbitros han considerado que no. Pero casi sí afectan la celeridad del arbitraje. Y yo cada vez lo veo menos. Ahora es muy común que los mismos juzgados o la Corte de Constitucionalidad suspendan definitivamente los amparos interpuestos contra los arbitrajes porque se afectan la celeridad del proceso arbitral y porque las partes dejan a salvo sus derechos para poder interponer la revisión y luego el amparo si es que procede e incluso cuestionar la ejecución del laudo. Los únicos casos donde yo he visto que tal vez sí procede un amparo dentro de un arbitraje es cuando son interpuestos por sujetos que no son parte del arbitraje. Porque no hay tercerías dentro del arbitraje. Yo tuve un caso, por ejemplo, de un tribunal arbitral que dictó una medida de embargo
contra una propiedad de un tercero que no era parte del arbitraje. Entonces ese tercero no podía acudir al arbitraje, no podía hacer valer sus derechos ahí, no era parte de la cláusula de arbitraje y por lo tanto no los había facultado para tomar esas decisiones y entonces pudo acudir a amparo. Pero en términos generales, la figura del barco es la que quiero que se recuerde. Sigamos, por favor. Vamos a ver muy brevemente este tema y es si se puede presentar arbitrajes contra el Estado de Guatemala. Sigamos. Es cada vez más común. Las últimas gráficas que conseguí del ICC señalan que ha crecido enormemente los arbitrajes presentados contra los estados o contra entidades autónomas o empresas estatales. Sigamos. Ustedes ven por regiones. Latinoamérica es el segundo grupo que más ha crecido en esto, sobre todo por países como Perú o como Brasil, que han utilizado el arbitraje para resolver controversias de naturaleza contractual, mucho de ellos infraestructura con entidades internacionales, digamos. Son arbitrajes contra el Estado que se debían de un contrato, no un tratado. Ya vimos el arbitraje de inversiones y se relaciona con el ius gestiones, digamos. En términos generales, sí se puede arbitrar contra el Estado. El Estado de Guatemala no es menos capaz que las empresas o los individuos dentro de sus contratos y puede someter sus controversias a arbitraje. Aquí vemos el fundamento legal. El artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado lo establece expresamente. Señala que se puede dentro del contrato someter a la jurisdicción arbitral y que no aplica la jurisdicción del contencioso administrativo cuando existe una cláusula de arbitraje. Sigamos. Vamos a ver otras normas. El artículo 51 de la ley de arbitraje señala expresamente la capacidad del Estado, personas de derecho público, para someterse a arbitraje. Esta norma lo que hace es señalar que una vez han establecido una cláusula de arbitraje, no pueden entonces hacerse para atrás. Sigamos. Esta es una disposición interesante de las disposiciones conexas del artículo 53, que viene a fortalecer este argumento, porque era una modificación a la ley de lo contencioso administrativo anterior. El problema es que la nueva ley de lo contencioso administrativo ya no tiene esta misma disposición. Pero si ustedes ven el artículo 53 de la ley de arbitraje, señalaba expresamente que excluía de lo contencioso administrativo aquello que se había señalado por la vía arbitral, que es una consecuencia lógica de una suscripción de una cláusula de arbitraje conforme con el artículo 103 de la Ley de Contrataciones del Estado. Sigamos. Y si nosotros vemos la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señala específicamente en el artículo 21, en el inciso 3, que no es competente en aquellos asuntos que son competencia de otros tribunales, en este caso los tribunales arbitrales, y que tampoco es competente, según el inciso 5, en los asuntos que una ley excluye la posibilidad de ser planteados en la vía contenciosa administrativa. Y como ya vimos, el mismo artículo 103 excluye la competencia contenciosa administrativa cuando se ha aceptado la competencia arbitral. ¿Sigamos? Y por último, un fundamento constitucional en cuanto a que los tribunales de justicia son aquellos que ejercen sobre los cuales ejerce jurisdicción en la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca. Y en este caso, la misma ley de arbitraje establece los tribunales arbitrales. ¿Sigamos? Bueno, vamos un poco más rápido porque tenemos más limitado el tiempo, pero aquí tienen un ejemplo de varios casos que han llegado a la Corte de Constitucionalidad que se relacionan con arbitrajes presentados ya sea contra el Estado o contra entidades autónomas del Estado o empresas del Estado. Y en todos ellos ha señalado la Corte de Constitucionalidad que puede válidamente presentar arbitrajes contra el Estado. Hay algunos casos ahí donde hace una puntualización la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que tienen que ser parte de la cláusula de arbitraje. Y ahí hay alguna discusión porque hay terceros signatarios sobre los cuales se puede hacer un argumento. Pero en términos generales, tenemos casi 30 casos. Ahora ya seguro tenemos 30 casos donde la Corte de Constitucionalidad acepta que
que en uso del artículo 103 de la Ley de Contrataciones u otras normas, el Estado, válidamente, como cualquier individuo, cuando actúa conforme a sus facultades de leyes gestiones, puede ser parte de un arbitraje. Veamos algunos pronunciamientos específicos que ha señalado. Cuando es contra el Estado el arbitraje, lo representa la Procuraduría General de la Nación. Corte ha señalado aquí en este expediente que la Procuraduría no solo tiene el derecho, sino que la obligación de defender al Estado en estos casos arbitrales. Vamos al siguiente. No se vulnera el derecho del Estado cuando es representado por la Procuraduría dentro de un procedimiento arbitral. Voy a querer que lo lean en más detalle más adelante, pero es un pronunciamiento bastante inspirado en la Corte de Constitucionalidad. Y lo que quiero que lean ahora es la frase que está subrayada. Este es un caso precisamente donde se acudió a un arbitraje basado en una cláusula de arbitraje que el Estado había suscrito. Y lo que dice la Corte de Constitucionalidad es que todos los habitantes de Guatemala, máxime si son funcionarios públicos o representantes del Estado, en este caso la Procuraduría General de la Nación, deben actuar de buena fe, respetando la ley y los compromisos asumidos, entre ellos los contratos que se celebran en nombre y representación del Estado. Entonces el Estado también tiene que cumplir sus obligaciones, que incluye el cumplimiento de cláusulas de arbitraje. Y hay varias instituciones que defienden al Estado que así lo reconocen, pero en especial hay algunos funcionarios del sector público que cuestionan los arbitrajes a nivel nacional cuando son presentados contra el Estado. Esto creo que va a ir cambiando. No solo hay un amplio fundamento jurisprudencial y legal que establece que sí se puede, sino que en el fondo hay muchos países en Latinoamérica que lo han ido adoptando porque conviene, porque es un foro más ágil para resolver controversias que permiten desestancar procesos. Ahí está transmitiendo ya, en unos 5 segundos pueden comenzar ya. Muy bien, muchas gracias. Tuvimos ahí un pequeño corte, pero retomamos entonces este tema. Yo les decía que esta sentencia es particularmente inspirada porque lo que hace es reiterar que el Estado, cuando actúa en su función de ius gestionis, es decir, como particular dentro de una relación contractual, tiene la obligación de cumplir con lo pactado. Y bueno, cuando se emite el laudo, concluye la revisión, incluyendo el Estado, que puede válidamente celebrar cláusulas de arbitraje como lo hacen muchos estados alrededor del mundo, y el Estado de Guatemala no es menos capaz que otros para ello, debe de cumplirse con el laudo. ¿Y cómo se cumple el laudo? Entonces, generalmente se cumple de manera voluntaria. Hay muchos casos donde se cumple de manera voluntaria, aunque sea de manera parcial, pero cuando eso no se hace de manera parcial, es necesario acudir a mecanismos coercitivos para hacerlo. Y para ello se debe acudir a un juez. Los tribunales arbitrales tienen la facultad para determinar la controversia, pero no para hacer cumplir el laudo. Para eso es necesario acudir a un juez que coercitivamente hace cumplir los laudos por medio de un proceso de ejecución que tiene características especiales que vamos a ver a continuación. Existen, tal vez lo relevante de los laudos arbitrales es que el proceso de ejecución surge inicialmente por la necesidad de hacerlo cumplir a nivel transnacional. Era difícil cuando uno tenía una resolución que venía de un árbitro y no una institución pública firmemente establecida, validar los distintos laudos, era necesario hacer un procedimiento de reconocimiento antes de la ejecución y era bastante difícil. Entonces, de alguna forma se establecieron normas generalizadas, casi universales en la Convención de Nueva York y otros tratados que buscan uniformar la forma en que se ejecuta un laudo, que es de la siguiente forma. La ejecución del laudo está establecida en Guatemala dentro del artículo 48 de la Ley de Arbitraje. Es un procedimiento especial ad hoc para ejecución de laudos. No es una vía de apremio, vamos a ver más adelante, sino que es una ejecución
de laudo. Luego de transcurrido el plazo de un mes, desde que el laudo se encuentra firme, ya sea porque no se interpuso la revisión o porque se interpuso la revisión y se declaró sin lugar, o se declaró total o parcialmente, pero hay alguna parte del laudo que se debe hacer valer, se puede plantear entonces la ejecución del laudo, que es una ejecución de un laudo, no es una vía de apremio. Y se da audiencia a la otra parte por 3 días para que se ponga la ejecución, pudiendo hacer valer la pendencia de recurso de revisión. No puede hacer valer la pendencia de un recurso, de una acción constitucional de amparo, por ejemplo, como he visto en algunos casos recientemente, al menos que se haya otorgado un amparo provisional. Si no se ha otorgado el amparo provisional, no importa que se haya interpuesto un amparo contra la revisión, porque esa resolución se encuentra firme. Veamos el siguiente slide. Muy bien. Antes, el artículo 294 del Procesal Civil y Mercantil señalaba que se podían ejecutar los laudos por medio de que un laudo era un título ejecutivo para la vía de apremio. Yo he tachado esa porción porque si bien está formalmente válida, ha sido superada por una norma posterior y una norma específica. Y hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que así lo establece. Veamos el siguiente slide. Este es un ejemplo, pero hay otros casos. En este caso se presentó una ejecución por medio de una ejecución especial de un laudo arbitral y el juez le dio trámite como si fuera vía de apremio. Y lo que señala acá es que la Corte de Constitucionalidad es que el trámite correcto debió haber sido el específico en el artículo 48 de la ley de arbitraje y no el trámite de la vía de apremio. Veamos el siguiente slide. Ese es otro caso, hay muchos otros, donde fue incorrecto darle trámite de vía de apremio a una ejecución de un laudo arbitral, porque lo correcto era el trámite que contempla el artículo 48 de la ley de arbitraje. ¿Cuál es el nombre? Ejecución del laudo arbitral. Entonces, aparte de los procesos de ejecución que están contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, existe otro, que es la ejecución de laudos, que está establecido en el artículo 48 de la ley de arbitraje. ¿Y qué características tiene este proceso? Veamos. Es un proceso especial. No es una oportunidad para volver a litigar el caso. Únicamente permite que se suspenda el proceso ejecutivo si es que está pendiente el recurso de revisión. Pero es muy improbable que vayan a interponer la ejecución del laudo cuando está pendiente la revisión. Es más, yo lo que acostumbro es presentar una certificación de la revisión denegada dentro del proceso de ejecución del laudo, donde conste que no existe ningún remedio o recurso alguno. De hecho, no hay recursos ni remedios en contra de lo resuelto en la revisión. Es un proceso de ejecución más breve, tiene recursos limitados de oposición. Dentro del proceso de ejecución no cabe recurso o remedio alguno y aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil siempre que sea compatible con la celeridad y eficacia. Algunas disposiciones sobre costas, por ejemplo. Sigamos. Un pequeño meme sobre la eficacia de la ejecución del laudo arbitral. Es, a mi criterio, el proceso más eficaz para hacer valer un título ejecutivo en el sistema judicial guatemalteco. Porque tiene plazos más breves que la vía de apremio y porque no permite ningún recurso o remedio, mientras que en la vía de apremio sí se pueden interponer recursos o remedios. No hay excepciones como tiene un ejecutivo común. Y únicamente pueden oponerse a la ejecución del laudo por medio de los motivos que están señalados expresamente en la ley de arbitraje. Vamos al siguiente. ¿Cuáles son los motivos de denegación? Los que están en el artículo 47 de la ley de arbitraje y el que está en el artículo 48.3 de la ley de arbitraje, que es la pendencia de recurso de revisión. Y existe cierta discusión si es que el artículo 48.3 elimina los del artículo 47, pero independientemente vamos a ver brevemente los del artículo 47. Sigamos. Esos que están contenidos en el artículo 47 son los mismos que están en el artículo 5 de la Convención de Nueva York. Son cerrados, se interpretan de manera restrictiva. Si es con un laudo extranjero, aplica la internacionalidad, es decir, la violación del orden público, no es el orden público nacional, sino que el internacional. Si es que la ley nacional establece menos causales de denegación, aplican esos y no los de la convención. Hay países como Estados Unidos y
Francia, por ejemplo, que no requieren que la revisión o anulación haya sido declarada sin lugar. Entonces podrían, en algunos casos, ejecutar laudos que han sido anulados en otros países. Hay algunos casos de eso. Renuncian a impugnar por motivos establecidos en el artículo 47 si es que no lo impugnaron durante el proceso arbitral. Es decir, si, por ejemplo, el tribunal se constituyó de una forma distinta a la que está en la cláusula de arbitraje y la otra parte no dijo nada, lo consintió. Y aunque sea una causal de revisión o de ejecución válida, no puede hacerla valer si no lo impugnó en su oportunidad, porque renuncia a ello. ¿Sigamos? Y estos son los motivos que establece la ley de arbitraje. Si ven, son básicamente los mismos que ya vimos para efectos de la revisión. Entonces pueden impugnar el laudo en la revisión, argumentando alguno de estos motivos, y luego oponerse a ellos con base a alguno de estos motivos, si es que lo hicieron valer dentro del arbitraje, dentro de la revisión. Ahora, si en la revisión la sala ya se pronunció sobre alguno de estos motivos, veo poca probabilidad que el juez vaya a estar de acuerdo con ustedes si es que la sala ya se pronunció en contra de esos. Veamos el siguiente. Son las otras causales. Si ven, son los mismos que habíamos establecido anteriormente. Sí. No hay recursos en la ejecución de un lado de arbitraje. El artículo 48.5 señala estrictamente que no es susceptible de recurso o remedio alguno, y la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en varios casos. Aquí incluye alguno de ellos. La prohibición de recurso o remedio, por lo que tampoco hay ampliaciones, declaraciones, revocatorias, implica que se deben de rechazar en límenes sin siquiera entrarse a conocer. Es decir, no es de que se vayan a denegar, sino que no se deben ni de conocer. Y les tengo aquí algunos ejemplos. En el siguiente slide. Ven, esta es una imagen de una resolución emitida por un juzgado de primera instancia en Guatemala, donde señala que no admite la nulidad por improcedente en virtud de que el artículo 48 de la ley de arbitraje no se lo permite. Veamos la siguiente. Bueno, esa era una resolución. Hay otras, es lo que deben de hacer los jueces, rechazarlas. Una recomendación, si quieren conocer un poco más de la Convención de Nueva York, es esta guía de la ICA sobre la Convención de Nueva York. Es una guía para jueces. Aquí abajo hay un link donde la pueden descargar y está en todos los idiomas que se les ocurran, incluyendo el español. Veamos el siguiente slide. Bueno, el proceso de ejecución, en términos generales, lo que tiene es un principio que favorece la ejecución del laudo. Un principio pro arbitraje. Entonces, tanto la ley como los tribunales lo que deben de hacer es facilitar el proceso de ejecución, salvo que haya cumplido con algunas de las causales muy limitadas que señalamos anteriormente, que haya sido objetado durante el proceso, luego en la revisión y por último en la ejecución. Pero en general lo que se busca es el cumplimiento de los laudos de una manera eficaz y rápida. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la última diapositiva. Y lo que quería era dejarles 3 mensajes. Y tal vez son mensajes un poco más filosóficos sobre el arbitraje. Ya vimos algunos de los puntos como más concretos que ustedes pueden ver en la misma ley de arbitraje en los reglamentos. Y poco a poco irse familiarizando con el sistema y con los principios. Pero estos son 3, digamos, observaciones que a lo largo de mi experiencia en el arbitraje les deseo compartir. Entonces, el primero es, el arbitraje no es solamente un proceso para resolver controversias. No es solamente una forma de desahogar la carga que tienen los tribunales, sino que es un reconocimiento de la libertad de determinación de la dignidad. Así como se reconoce la facultad de las partes para celebrar contratos, se debe reconocer la facultad que tienen para señalar el proceso por medio del cual se van a resolver las controversias derivadas de esos contratos. Entonces, no solamente es un método alterno de resolución de controversias, sino que es una forma en la cual las partes hacen uso de su libre autodeterminación. El segundo es, digamos, es fácil intentar justificar los méritos del arbitraje en las deficiencias del sistema judicial.
pero, pero creo que si bien hay algunas ocasiones donde hay algo de eso, sobre todo en los tiempos y en la especialidad, creo que el arbitraje tiene sus méritos propios. Y sus méritos propios no provienen de las debilidades del otro sistema, sino que de sus propias fortalezas, como por ejemplo la flexibilidad del arbitraje, la especialidad de los árbitros y las formas en que se pueden pactar algunas disposiciones que sean específicas a la controversia. Y lo digo porque el arbitraje no se nutre de las deficiencias del sistema judicial. Al contrario, están intrínsecamente unidos. Y no podemos esperar que florezca en Guatemala una comunidad arbitral sin a su vez fortalecer el sistema judicial. Este es un punto importante porque, como les decía, las sedes más importantes a nivel arbitral en el mundo no son aquellos que tienen los sistemas judiciales más débiles, sino que al contrario, son aquellos que tienen los sistemas judiciales más fuertes. Y por eso es importante que tanto los jueces como los abogados y los árbitros no vean el sistema judicial o el sistema arbitral como una competencia del sistema judicial. Es importante que lo vean como un socio en una misma búsqueda común de la justicia y no como un invasor de sus áreas tradicionales de competencia, sino que un verdadero socio en la resolución de controversias. Pero a su vez es importante que los árbitros vean al sistema judicial como un socio y no como un mecanismo que simplemente hay que evitar por medio del arbitraje. Porque si los clientes y los abogados tienen eso en mente, se van a ver bastante defraudados al notar que si bien los jueces no deben intervenir dentro de la resolución del fondo, sí hay muchos aspectos en los cuales tienen que intervenir dentro del arbitraje y especialmente dentro de la revisión y la ejecución. Entonces es importante fortalecer ambos, ¿verdad? No ver las cualidades del arbitraje en comparación con las deficiencias del sistema judicial o viceversa, sino que verlo por sus méritos propios. Y habrá casos donde incluso lo que conviene es acudir al sistema judicial, pero hay que fortalecer ambos. Y por último, que es parte de esta charla y parte de la que yo he visto jóvenes profesionales desarrollarse como Juan Pablo y otros en muchas otras actividades, es indispensable que exista una comunidad eh, de abogados y abogadas especialistas en estos temas, que los conozcan, que los desarrollen, que incluyen cláusulas, que de alguna forma se informen de estos temas, que participen con los centros en charlas, que escriban para desarrollar una verdadera comunidad de arbitraje. No es mi visión que deba de existir un pequeño club limitado que impida que otros jóvenes, otros participantes vayan conociendo estos temas, sino que entre más abogados los conozcan, los desarrollen, los practiquen, creo que es mejor para toda la comunidad legal y especialmente para los clientes, quienes se van a ver beneficiados teniendo una nueva herramienta para resolver sus controversias en comparación con otras que existen dentro del mercado, auxiliados por profesionales que lo que buscan es prestarles un mejor servicio, que al final la resolución de controversias no es más que una contribución hacia la verdadera paz social. Esa sería mi última conclusión. Con eso termina la presentación. Le agradezco a todos su paciencia, me disculpo por las dificultades técnicas que puedan haber y les compartiré esta presentación a la facultad para que se las pueda compartir si ustedes quieren seguir desarrollando estos temas y siéntanse siempre en la libertad de mandarme un email o de discutir estos temas conmigo o otros profesionales que incluso dentro de su misma facultad han ido creciendo en estos temas y de los cuales estoy seguro irán formando nuevas generaciones de árbitros y especialistas en el arbitraje. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias, licenciado Alexander. A mí me encantó la presentación
y prácticamente todas las dudas fueron resueltas durante la misma exposición. Sin embargo, quedaron dos como temas bien puntuales que no sé si tal vez nos podría dar un par de minutos más para responder. El primero de estos es al respecto de la confidencialidad. O sea, entendemos el arbitraje limita un poco el acceso a la información. ¿Por qué? Porque las partes decían, hey, prefiero que esto quede entre tú, contraparte, yo, la otra parte, y tribunal arbitral. Entonces, una de las preguntas es, ¿hay alguna forma de tener acceso a este tipo de información, a laudos, que no sean temas de interés público? Por ejemplo, laudos del CIADI, que son otro tema, pero que sí es de mayor acceso. O sea, ¿podríamos de algún modo tener acceso a información de laudos guatemaltecos? Es una de las principales dificultades que tiene uno como estudioso de estos temas. Entonces, me imagino que la hace algún estudiante interesado en conocer más. Yo les diría, sí existen algunas fuentes muy limitadas. Primero, la parte de arbitrajes de inversión, en los cuales participa un Estado. eh, Casi todos o la mayoría de los tratados actuales contienen cláusulas de transparencia, porque al final es un Estado el que participa y que se va a pagar con fondos públicos. Entonces esos laudos no solamente son públicos, sino que las audiencias también son públicas. Y ustedes en la página de ICSID pueden ver los laudos. Yo les recomiendo una página que se llama Italo. Es I de iglesia, T de tomate, A de árbol, y de ahí luego como leyes, law.com, que es una página que mantiene un profesor especialista en temas de arbitraje, donde pueden ver no solo los laudos, sino que pueden ver las resoluciones de los árbitros, los memoriales de las partes, y los pueden buscar por país. Entonces, si quieren ver qué país, qué casos ha llevado Guatemala o qué casos se han llevado contra Guatemala, esta es una muy buena página. Ahora, en cuanto al contenido de los laudos en Guatemala, sé que algunos esfuerzos se han hecho en CRECIG por cambiar el reglamento de tal forma que se permita publicar los laudos varios años después, eliminando los aspectos personalísimos. Ese cambio todavía no ha salido. Eh, yo creo que las partes en Guatemala, por ser una economía tan pequeña, no están dispuestos a que se conozcan todavía públicamente esos laudos. Entonces, lo que tendrían que hacer es, si quieren hacer realmente una investigación para llegar al fondo de esto, es o ver las ejecuciones de los laudos, buscando los expedientes por medio de opiniones que sí son normas públicas que aparecen en la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, o buscando los expedientes de revisión en las salas. Pero aún así, les diría, es todavía muy limitado el número de arbitrajes que se llevan en Guatemala, como para poder generar una verdadera colección ordenada de criterios. Y hay algunos laudos, por ejemplo, que sí se publican de la ICC, sobre todo antiguos, despersonalizados. Hay una página de Pace University, de Pace Law, donde pueden encontrar algunas resoluciones, sobre todo ahora que somos parte de la Convención de Viena sobre compraventas internacionales. Pueden ver esos laudos, pero de ahí es bastante limitado, al menos que trabajen en una firma donde se conozcan varios arbitrajes o hagan alguna práctica en algún centro de arbitraje donde pueden tener esa opinión, esa oportunidad de verlos en primera mano. Pues sí, comparto esa dificultad, yo la tengo como árbitro también, me gustaría ver más laudos a nivel nacional, pero sí es muy limitado, porque precisamente ese es uno de los objetivos del arbitraje, ¿verdad? Evitar que se conozcan Sí. esa resolución. Sí, a mí me ha tocado buscar así en la página del Senado, en el buscador de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, ahí es donde medio uno puede ir encontrando extractos de pedacitos de laudos, ahí es trabajo difícil. Ahora bien, la segunda pregunta es, alguien habla de arbitraje entre estados y propone un caso y para su comentario y dice, el ejemplo concreto de arbitraje entre estados, Guatemala ha comprado vacunas a Rusia por tema del COVID. ¿Dicha contratación puede ser sometida al arbitraje? Sí, ciertamente puede ser sometida al arbitraje. De hecho, entiendo que las vacunas, por ejemplo, no se compran al Estado, sino que se compran a una empresa estatal.
que es parte de un contrato de compraventa. Entonces, ciertamente, no conozco ese caso específico ni las disposiciones de ese contrato, pero el Estado puede someter sus contrataciones a cláusulas de arbitraje siempre y cuando las dos partes lo acepten. Pueden haber compraventas entre dos estados y someterlo a arbitraje. O pueden haber controversias a nivel de derecho internacional que se someten a arbitraje entre dos estados. La Corte Permanente de Arbitraje es un centro de arbitraje que opera en La Haya, en la misma sede de la Corte Internacional de Justicia, que opera como un centro de arbitraje de controversias entre estados, que someten, ahí sí la materia arbitral es un poco más amplia, pero controversias incluso sobre límites territoriales y marítimos, que son resueltas por medio de arbitrajes internacionales. Sí, por ejemplo, Guatemala, su frontera con Honduras fue resuelta en un arbitraje, en la Corte Permanente de Arbitraje, si no me falla la memoria también. O sea, sí es algo que sí sucede. Tal vez ya hoy en día no es tan usual ver que sea por arbitraje, que más prefieren otro, como la Corte, otros fueros, no sé, que el arbitraje, pero sí sigue sucediendo. Eh, Ahora, pues, yo sé que ya es tarde, no le queremos quitar también mucho más su tiempo, sin embargo, a modo de conclusión para todos los que nos siguen observando, eh, yo sé que este es un tema, yo lo vivo, yo soy estudiante de la universidad, sé que es un área del derecho que realmente muy pocos logramos llegar a ver durante la carrera. A mí en una clase, una clase de procesal civil y mercantil, me dieron todo arbitraje. Hoy vimos en 2 horas que dimos unas pinceladas por los temas más generales del arbitraje. Podríamos discutir, no se imaginan cuánto tiempo de este tema. Sin embargo, es una invitación, creo yo, que una invitación importante a seguir aprendiendo, a buscar ser un poco más autodidactas también. Eh, no hay que dejar de aprender cosas de que no nos enseñen. Si algo no lo estamos aprendiendo, pues también nosotros intentar buscar por nuestros medios aprenderlo. Eh, es una práctica bien interesante, bien importante, y algo que decía el profesor hace unos minutitos atrás es que no es de que se busque crear un club cerrado de practicantes del arbitraje, y donde los de estudiantes, los egresados de la Universidad de San Carlos no sean parte. Yo les cuento mi experiencia. Yo actualmente acabo de ganar mi último privado, me falta la tesis para graduarme, y hoy en día tengo la suerte de estar trabajando en arbitraje. Tengo otro compañero que conozco y de que también se dedica en su día a día a arbitraje, también contemporáneo mío, de mi edad más o menos, de la universidad. Entonces es para motivar de que si ustedes quieren hacer una carrera en esto, no crean que por ser de la Universidad de San Carlos no van a poder. No crean que por ser de la Universidad de San Carlos no van a poder tener una carrera internacional. De verdad, ustedes tienen que ir buscando. Lo más importante es siempre seguirse formando, intentar acudir a todas las actividades, buscar ayuda. Yo alguna vez le escribí más de algún correo al profesor Alexander y me ha respondido, y hemos medio discutido alguna vez sobre algunos temas, y ese es un consejo que les doy: busquen ayuda. Realmente las personas que saben generalmente son como las más accesibles. Uno piensa, es que le voy a escribir a este profesor internacional de talla mundial y cuándo que me va a responder, pero la verdad es que son personas súper accesibles. Yo he tenido la experiencia de verles escrito, mandado correos, y tal vez no todos me han respondido, pero de verdad es una oportunidad que ustedes no pueden dejar pasar. Intenten siempre seguir aprendiendo, y si algo les llama la atención, busquen cómo aprenderlo. Yo en la universidad no recibí un curso de esto, y a la fecha no me considero un experto, y creo que me faltarán muchísimos años para ser un experto en el tema. Sin embargo, creo que poco a poco he ido aprendiendo un poco, y eso me ha llevado a tener la posibilidad de trabajar en esto. Entonces, todos intenten seguir capacitándose, y lo que les llame la atención, créanme, lo fabuloso del derecho es de que el derecho está en todo. Si a ustedes les gusta la música, pues hay temas de derecho y música, o les gusta el arte, hay el derecho del arte, son apasionados por la moda, está el fashion law. Realmente ustedes tienen un mundo gigante que tal vez en la universidad no nos dimos cuenta, y de que en la universidad decíamos, bueno, voy a ser un abogado que voy a estar en civil, o voy a estar en penal o en laboral, pero realmente el mundo jurídico es gigante, y esta es una oportunidad que he podido ver por el arbitraje, donde el arbitraje llega a esferas que generalmente no son las más usuales del derecho. Mencionaba el profesor temas energéticos, gas natural, el tema aeroespacial, inclusive, que nos parece hasta un poco chistoso. Se está bajo la idea en algunos países de Asia en constituir un tribunal de conflictos aeroespaciales porque acaba de llegar un satélite rodeando Marte. Realmente es interesante. Entonces, la conclusión de esto es que, así como el profesor Alexander hoy nos tuvo
la muy grata y oportuna posibilidad de darnos unas pinceladas sobre el arbitraje es que podemos seguir aprendiendo de todo. Y como estudiantes, pues nuestro único límite va a ser nuestra ambición de querer seguir aprendiendo. De verdad, no, cualquier limitación que tengan no sea una barrera, no crean que es una barrera, ustedes de verdad busquen salir adelante y estoy seguro que todos lo pueden lograr. Y yo les doy fe porque de verdad yo hace algunos años no hubiera creído poder trabajar en lo que estoy trabajando, de que mi día a día fuera esto. Y de verdad me siento muy agradecido por las decisiones que tomé, la forma en que fui tomando mis actos y que poco a poco van llevando. De verdad, y de verdad no dejen de aprender del arbitraje. Tal vez no todos van a ser expertos en arbitraje porque también es importante tener expertos fiscales del Ministerio Público o abogados especialistas en resolver conflictos laborales o vamos a necesitar a alguien que esté en la Procuraduría General defendiendo el Estado. Todas las áreas son importantes. Sin embargo, es importante que no dejemos de ver este tipo de métodos porque si bien son alternos, sirven para resolver distintos tipos de controversias. Y hay que estar siempre pendiente para nuestros clientes o, digamos, si somos defensores del Estado, de estar atentos de que esto puede pasar. Entonces, el arbitraje es algo que, si bien hoy nos llevamos unas pinceladas, es algo que, si en algún momento lo llegamos a tener, hay que saber de que es algo bastante especializado y de que lo mejor que podemos hacer es seguir estudiando y seguir buscando, porque al final del día, no todos somos expertos en todo. Yo, la verdad, si a mí me ponen a mí ahorita a resolver un caso penal, yo les diría, miren, la verdad, voy a investigar y voy a referirlos con alguien o voy a buscar a alguien para que me ayude. Entonces, busquemos esto, porque al final del día, la profesión tan creciente, el número de abogados, la tendencia es a buscar la especialidad. Entonces, siempre intenten auxiliarse, siempre intenten aprender y no dejen de buscar ayuda. La conclusión de todo lo que les quiero decir es, sigan adelante. Al final, aprender es un camino de todos los días. El profesor Alexander sigue aprendiendo en su día a día. Todos lo vamos a seguir haciendo. Entonces, no se rindan. Yo sé que es complicado y ahorita la universidad virtual estoy seguro que no la están disfrutando del todo y tal vez no es tan bonito como estar en la universidad, pero esto les da oportunidades a actividades como esta, donde podemos estar con expertos que de otra forma tal vez no hubiéramos tenido la oportunidad de tenerlos en la universidad. Así que sigan adelante y espero que les haya servido tanto como a mí me sirvió esta conferencia de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Creo que el licenciado Alexander tiene algo que decir. No, solo les agradezco a todos, les deseo muy feliz noche y espero que les interese este tema y poco a poco ir viendo a más participantes de la Universidad de San Carlos, tanto en MUTS como en procesos arbitrales. Me daría mucho gusto. Gracias, profesor, a usted también por su tiempo. Y pues fue un placer a todos. Solo un Feliz noche.